Bien, listo. Algo habíamos adelantado, ¿se acuerdan? En la última clase presencial, en el sentido ese que vamos a empezar con toxicología especializada. A ver, voy a ver si todos están. ¿Se acuerdan, no? Bien, entonces en esta toxicología especializada, por ser la carrera de farmacia, tenemos que tomar muy en cuenta la toxicidad de los medicamentos. Esta clasificación, este esquema ya se los había hecho, no sé si se acuerdan. Sí, doctora. A ver, de todas maneras vuelvo a indicarles que todos los medicamentos por su acción bioquímica pueden clasificarse en estimulantes y en depresores del sistema nervioso. Dice aquí tóxicos, no dice solo medicamentos. Tóxicos, no solo medicamentos. Por ello que podemos encontrar aquí a la cocaína, que evidentemente no es medicamento. Las drogas de diseño tampoco son medicamentos. Por ello debemos de prestar atención a este término que indica tóxico, ¿no? Todos estos son estimulantes, es decir, que aumentan la velocidad de funcionamiento del sistema nervioso central. Esta efedrina, como habíamos comentado, se encuentra en los antigripales, ¿sí? Ahora, los depresores, ustedes se acordarán que habíamos clasificado en no selectivos y selectivos, ¿sí? Estas benzodiazepinas están en selectivos. Los barbitúricos son no selectivos, acuérdense del esquema que habíamos visto anteriormente. Analgésicos opioides naturales y sintéticos. Y entre los depresores no selectivos, aquí depresor no selectivo del sistema nervioso. Por favor, esto hay que ordenarlo de acuerdo a la clasificación que hicimos en la pizarra. Los irritantes, aquí pueden estar los laxantes, los purgantes, pero también la capsaicina, que se encuentra en el locoto, ¿sí? Por eso aquí tienen la palabra chile. Alcanfor, que es muy utilizado por los mayores, el mentol, aceite esencial, todos estos como irritantes. Aquí hay que distinguir tres categorías: laxante, más fuerte purgante, mucho más potente catártico. Sustitución o de reemplazo. Sustitución o de reemplazo. Entonces aquí encontramos a las hormonas como la insulina, pero también el hierro estamos sustituyendo. Hormonas para la menopausia y las enzimas, en BIL-13, medicamentos con diferentes nombres comerciales, ¿no? Y las vitaminas también están en la de reemplazo. Antiinfecciosos, los antibióticos, que es mucho mejor aquí, en vez de antibiótico es antibacteriano. Es mucho mejor indicar así. Porque cuando se indica como antibiótico quiere decir contra la vida y no nos mata a nadie y a las bacterias, ¿no? Nadie va a tener presente en esta oportunidad porque nadie tiene cámaras, no se van a olvidar, ¿ya? Bien, los antivirales también están entre los antiinfección. Antiprotozoarios, aquí el metronidazol, tinidazol, pero ¿qué estamos hablando? De tóxicos, no de medicamentos, por ello que aquí yo tengo raticidas, insecticidas, ¿no? Los herbicidas. Esto hay que saberlo diferenciar. Ahora, en estos tóxicos podemos encontrar también al litio. Trabaja a nivel del sistema nervioso central para los trastornos bipolares. Bismuto, a estas alturas usted también sabe, bismuto puede utilizarse para
la diarrea, pero también como antiácido. Bien, tenemos aquí a la aspirina, que sigue siendo estimulante. La vitamina C como ácido, suplemento dietético. Todos estos son tóxicos que pueden actuar a este nivel. Un grupo muy importante dentro de estos tóxicos son los antiinflamatorios. Recuerde que estos antiinflamatorios se dividen en AIs y los AINES. Los primeros son derivados de los esteroides, del ciclopentano perhidrofenantreno. Ahí están los medicamentos que terminan en zona con S, dexametasona, prednisona. Y en los AINES está el grupo del diclofenaco, del ibuprofeno, del meloxicam. Son tóxicos y, aunque sirvan para la inflamación y el dolor, pero pueden producirnos diversos cuadros toxicológicos. Estos son los efectos positivos, ¿no? ¿Para qué te sirve? Para artritis, para el dolor, para la fiebre. Sus ejemplos, y el Celecoxib, que debemos memorizar, que es selectivo, solamente ataca a la ciclooxigenasa 2. Bien, aquí como ejemplo, ¿no? Tal vez aquí debía entrar esto así. No, aquí podía haber. Bueno, no me deja subir. Ahí tal vez, para que pueda entrar la aspirina más, pero no entra. Bien, los AIES son derivados del ciclopentano perhidrofenantreno. También se utiliza para la artritis, para las enfermedades autoinmunitarias y también para algunos tipos de cáncer. ¿Cuáles son los AIES? Todo lo que termina en zona con S. Hidrocortisona, ¿no? Ahí pueden aumentar. Falta la hidrocortisona. Okay. Hidrocortisona. También prednisona, hidrocortisona y metilprednisolona. Clobetasona también. Clobetasona. No es con Z. Bien, esa era la introducción. Ahora empezamos a ver la toxicidad de medicamento por medicamento. Entonces yo vengo aquí. Aspirina. Todo el mundo sabe que la aspirina se abrevia así, AAS o ASA. Por favor, no se vayan a olvidar, en muchos libros tenemos así, ácido acetil salicílico o en inglés ASA. ¿Sí? Esta es la parte farmacológica que la utilizamos por esas propiedades, pero algunas veces a dosis elevada puede provocar toxicidad. Pero no es necesario gran dosis, porque algunas personas pueden tener alergia a la aspirina. Bien, puede ser aguda y crónica la intoxicación, como con casi todos los medicamentos. Aguda quiere decir grandes dosis en una sola dosis y casi siempre es mortal y se observa en 24 horas. La crónica es a largo plazo. Para su diagnóstico de intoxicaciones es necesario los antecedentes. Encontró un frasco de aspirina cerca de su cama, de la mesa. Es importante el examen físico, cómo está su frecuencia respiratoria y pruebas de laboratorio. Vamos a ver que con ello se puede llegar a un diagnóstico certero. El tratamiento
modificando el desequilibrio hidromineral a través de la administración de esos suelos. Veamos. Entonces, este medicamento es un AINE, su fórmula, no puse aquí el fenol, puede tener diversas formas farmacéuticas, que son las distintas formas, clases de presentación del medicamento, forma farmacéutica. Se absorbe en el estómago, claro, porque tiene pH ácido. En el estómago se absorben los de pH ácido. Qué rápido se ven las dosis máximas, 1 hora, claro, porque se absorbe en el estómago. Se une a la albúmina porque es de pH ácido débil. Las dosis terapéutica, todos ya sabemos que es de 10 a 15 miligramos por kilogramo de la persona. Esto hay que memorizarlo y ver en el frasco gotero cada ml cuántos miligramos tiene. Entonces, 20 gotas hacen 1 ml y en función de ello se calcula. ¿Cuál es el mecanismo de acción farmacológica? Todos sabemos ahí que inhibe a la enzima ciclooxigenasa, tanto a la 1, que es fisiológica, como a la COX-2, que es patológica. Y eso es lo de malo de la aspirina, no es selectiva. Vamos al mecanismo de acción tóxica. ¿Qué es lo que va a provocar? Irritación gástrica, úlceras gástricas. Puede llegar a perforar el estómago. Por ello que se debe de tener mucho cuidado cuando se va a indicar el uso crónico de este medicamento. No debemos olvidar además el edema de glotis. Edema de glotis en personas hipersensibles, o sea, alérgicas. Y no es necesario grandes dosis. A nivel neurológico puede provocar tinnitus, un ruido agudo, un zumbido agudo en los oídos. Vértigo, siente que las cosas giran a su alrededor. Convulsiones, porque es estimulante del sistema nervioso. La aspirina es estimulante, tiene un poquitín de acción con estimulante. Interfiere la agregación plaquetaria, por lo tanto puede aumentar el sangrado. Puede provocar fiebre, porque es un desacoplador energético en la fosforilación oxidativa de la membrana interna de las mitocondrias. ¿Ya? Se pasa de la dosis y entonces va a tener más fiebre. Tipos de intoxicaciones. Hemos dicho aguda y crónica. Esta es, cuando alguien le pregunte tipos de intoxicaciones, usted tiene que decir bajo qué criterio. Y entonces, teniendo en cuenta, casi siempre se toma el criterio, teniendo en cuenta el criterio de dosis y tiempo. La intoxicación con aspirina puede ser aguda o crónica. Y ahí está lo que ya había explicado hace rato, ¿no? En un corto tiempo. La crónica es uso prolongado, meses, años. ¿Qué es el síndrome de Reye? Cuando se administra aspirina a algunas personas que tienen fiebre, pero provocado por una infección viral. No se debe administrar aspirina
a las personas que tienen fiebre y se sospecha que es de origen viral. Se pensó en un tiempo que esto solamente era con los niños, pero demostró que también en mayores podría ser. Por ello, cuando tengan pacientes que tienen fiebre, hay que ver si tienen rinorrea. Hay que ver si puede ser varicela. La gripe es más fuerte, más grave que el resfrío común. La gripe es diferente al resfrío común. El resfrío común es cuando tienes poco de rinorrea, pero nada más. Un pequeño malestar, puedes ir a clase. Pero la gripe tienes fiebre y te duelen los músculos y te duelen los huesos. Eso hay que saber diferenciar. No es lo mismo decir tienes resfrío común o tienes gripe, ¿no? Bueno, el síndrome de Reye, entonces, provoca que la persona quede como un vegetal, no se va a mover. Fíjese cuánto daño se puede hacer, ¿no? Ahora, no a todos, porque ya sabemos que una intoxicación depende de los 3 factores. A lo mejor ese niño está con una infección viral, está con fiebre, le das aspirina y no le pasa nada. Pero no vas a querer probarlo, ¿no? Bien. El síndrome... si se cree que tiene infección viral, entonces aquí atención médica inmediata para posterior asesoramiento y su posterior asesoramiento farmacéutico. ¿Cómo se trata el síndrome de Reye? Soporte, las convulsiones y tener un paralítico en tu casa. Otra intoxicación. La aspirina puede perforar el estómago. Primero va a provocar una irritación, luego vesículas, luego úlceras. Y esto puede provocar a nivel del estómago una perforación y se pierde sangre. Entonces, lo que va a tener es esto. Y algo muy interesante, aquí mi amor, ármamelo. Y otro, ¿qué va a ser? Hipotensión arterial. Yo tuve pacientes que vinieron por la debilidad que tenían. Y entonces las miraba y estaban anímicas, pálidas. Le tomo la presión y no tiene 110/70 ni 120/80. ¿Por qué? Porque está perdiendo sangre por el estómago. Y muy fácilmente le preguntan, ¿medicamentos? Al principio dicen nada, no tomo nada. Y para su dolor de rodillas, señora, ¡ay, aspirina! Todo lo tomo en ayunas. Ahí está, ¿no? Coagulación. Volvemos a indicar que la aspirina evita la agregación plaquetaria, que es necesario para parar una hemorragia. Ahora, debemos tener cuidado cuando el paciente toma medicamentos anticoagulantes, junto con la aspirina se potencia. Warfarina, difumarol. Algunos pacientes consumen esto porque tienen una prótesis cardíaca. Entonces, ¿cómo se sabe esto? La persona dice, me cepillo los dientes y sangro. Apenas me tocan, me golpean, me aprietan mi piel y tengo cardenal. O cada mes la menstruación es abundante. O las heces, ¿no? A la gente hay que enseñar cada vez que va al baño, antes de jalar la cadena, debe de mirar. Toda la vida hay que enseñar eso. Ver si está con flemas, qué de anormal tiene. Con eso ganaríamos mucho. Para esto la vitamina K va a ser importante, o las transfusiones de sangre. Habíamos hablado de desacople energético. Para ello tengo que indicarles que en las mitocondrias
lleva a cabo la fosforilación oxidativa. Esta serie de reacciones químicas de la fosforilación oxidativa hace que el ADP a ADP, adenosín difosfato, se ligue, se enlace con un fosfato y formara ATP. A eso se llama acoplamiento energético. La aspirina bloquea esta cadena de transporte de electrones. Y entonces los electrones no pueden ser transportados normalmente para formar ATP. Esos electrones se van por la radial 10. ¿Qué es el electrón? Energía. Y entonces esa energía, en vez de convertirse en ATP, se convierte en calor. Esta es la explicación por qué una persona, un niño que está con una dosis tóxica de aspirina tiene más fiebre. ¿Y qué hace la madre? Le da otro más, porque sigue con fiebre. Mucho cuidado con él, ¿sí? Entonces se convierte en calor. ¿Cuáles son los mecanismos moleculares para la persona que quiere saber más? En esta fosforilación oxidativa tenemos a la ATP sintasa, que es la enzima encargada de soldar ADP más fosfato para formar ATP. Entonces, la aspirina, cuando se encuentra ya en gran cantidad o fuera de la dosis terapéutica, impide ese acoplamiento. Otra teoría nos indica que la aspirina lo que hace es trabajar en la membrana interna, ya no tanto con la cadena o la cascada electrónica, sino directamente a nivel de la membrana interna, de una manera mucho más macro. ¿Cuáles son las consecuencias de este desacoplamiento? Va a haber menos ATP. Claro, porque hay un bloqueo. Por lo tanto, la persona, el niño, se sentirá cada vez más débil. Cosa paradójica, aumenta el calor. Es decir, la fiebre. Para la fiebre se le dio aspirina, pero cuando te pasas con la dosis le va a dar más fiebre. Y la mamá, ¿qué va a hacer? Más aspirina. Ahora, con este proceso toxicológico, además se genera más radicales libres que dañarán a las células. Es importante que recordemos esto, jóvenes. La aspirina puede provocar broncoconstricción. Por consiguiente, yo no debo administrar a un paciente con asma. Este tiempo que estamos viviendo con tanta humedad, las personas están con crisis asmática, con urgencias asmáticas. Ahora, ¿qué es el asma? Es una enfermedad que se caracteriza porque el epitelio bronquial es muy reactivo de esas personas. Tú le haces así y reacciona ese epitelio bronquial. Empieza a inflamarse. Y con la inflamación se impide la cinética normal de todas las secreciones del árbol bronquial. Se detiene la flema y con ello se detienen las bacterias que debían estar saliendo constantemente. Resumen, el que tiene asma más seguido, con más frecuencia, tiene infecciones. Infecciones bacterianas puede ser, que va a provocar fiebre. Y entonces la madre, ¿qué va a hacer? Para la fiebre le va a dar aspirina. Pero puede haber una broncoconstricción, no entra nada de aire y ahí queda congelado el bebé. Es muy frecuente ver en las farmacias y menos frecuente en los consultorios, también ahí se cometen esos errores de administrar diclofenaco, ibuprofeno, aspirina para pacientes asmáticos. Los pacientes asmáticos no pueden consumir AINES. ¿Qué deben consumir? AIES.
¿Sí? Bien. 20% de las personas con asma pueden intoxicarse con aspirina y tener broncoconstricción. Otra vez, esto depende de los factores, de la edad, si la enfermedad está muy grave, de muchos factores, no quiere decir a todos. Por ello dice 20%, no dice 100%. ¿Cuáles son los síntomas de una broncoconstricción por aspirina? O dificultad respiratoria, es decir, va a estar silbando. Antes de tomar aspirina ya silbaba. Con la aspirina va a silbar mucho más notoriamente. Y lo que las mamás dicen, me aprieta el pecho. En estos casos, crisis asmática, atención médica inmediata. Por lo tanto, sí, no debe administrarse aspirina. Función renal. Los AINES son tóxicos para el riñón. No hay que olvidar eso. ¿Cómo? Reduce el flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque inhibe a la ciclooxigenasa 2 y 1. La aspirina inhibe a la ciclooxigenasa 1 y 2. Por ello puede inhibir la síntesis de prostaglandinas. Las prostaglandinas son sustancias que todos nosotros tenemos, permiten que ciertas estructuras nuestras estén un tanto hinchaditas. Por ejemplo, en los riñones necesitamos que todas esas estructuras estén almohadilladas, ¿sí? Un tanto hinchaditas por las prostaglandinas. Una persona que consume aspirina reduce la síntesis de prostaglandinas, por lo tanto, esos túbulos renales van a estar más delgados. Y esto va a hacer de que haya más daño a nivel de estas estructuras anatómicas. Entonces, disminuye el flujo sanguíneo y esto va a provocar una insuficiencia renal. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Menos sangre y el otro, daño directo. ¿Por qué daña? Porque tiene pH ácido. Débil, pero sigue siendo ácido. ¿Quiénes pueden tener más riesgos de tener insuficiencia renal? Aquellos que ya tengan una insuficiencia renal preexistente. Yo varias veces les dije, el farmacéutico, el médico debe de preguntar. ¿Para quién es este medicamento? Mayor, menor. Mayor. Hombre, mujer. Mujer. Embarazada, no embarazada. No embarazada. Perfecto. ¿Tiene insuficiencia hepática? No. ¿Tiene insuficiencia renal? No. ¿Tiene alergia a algún medicamento? No es directamente cambio 10 pesos, 20 bolivianos y fuera. Se tiene que tener el cuidado de preguntar. A una persona con insuficiencia renal no puedes darle AINES, ibuprofeno, diclofenaco. Tampoco puedes darle IECAS, ¿sí? Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, tampoco. Los mayores tienen ya una disminución del flujo sanguíneo en sus riñones por la edad. Por ello, a los mayores no debía darse. Pero los mayores que hacen diclofenaco, aspirina. Tampoco los que toman IECA para la hipertensión. Y las deshidratadas tampoco debían de tomar aspirina. Les había hablado del edema de glotis, sí, aquí está. El edema de glotis también se llama angioedema de laringe. Se hincha, se edematiza instantáneamente la laringe. La voz va a cambiar del paciente y esto va a hacer que se obstruya
obstruya el paso de aire. Peligroso, puede llevarle a la muerte. Ahora, ¿por qué se dio este edema, alergia? Ya habíamos dicho más arriba, hipersensibilidad. ¿Cuáles son los síntomas? Como no puede pasar el aire, igual la persona va a respirar silbando. ¿Qué va a decir? No puedo respirar. Y el cambio de voz. Claro, como es alergia, se va a llenar de urticaria. ¿Qué tratamiento se hace? Como para cualquier alergia. Epinefrina, o también denominada adrenalina, es su otro nombre, adrenalina. O también se denomina catecolamina. No es tan exacto decirle catecolamina, es mejor epinefrina o adrenalina. ¿Para qué te sirve la adrenalina? Para revertir un cuadro alérgico. Abre, dilata las vías respiratorias. Claro, oxigenoterapia, porque con la alergia se estaba cerrando. Entonces hay que administrarle más oxígeno. A veces esto no se dé, entonces intubación endotraqueal por fuera, por el cuello, se le pincha con un artefacto tipo tubo, como un lapicero hueco, para que pueda entrarle aire. Corticoides, aquí está la metilprednisolona, prednisona, hidrocortisona. Y su ayudante, los antihistamínicos, como la clorfeniramina. Casi siempre se administra adrenalina, dexametasona y clorfeniramina. ¿Cuál es la prevención? Es evitar. Cuando sabes que eres alérgico, tienes que evitar. Si no estás seguro, hable con su médico o farmacéutico para el asesoramiento correspondiente. Edema de glotis puede ser mortal. Fíjese, una simple aspirina, ¿no? Y cuando se nota que después de tomar la aspirina está provocando o está produciéndose algo extraño, inmediatamente al médico. No se puede en la farmacia solucionar. Bien. ¿De qué dependen los signos y síntomas de una intoxicación con aspirina? De 3 factores. Entre ellos van a determinar que sea grave o no sea grave. Lo que se puede ver, lo que se ve en todos los medicamentos: náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea. Esto es común. Por ello, cuando yo le pregunté, no me ponga ninguno de esos síntomas, sino lo que corresponde. Aquí lo que corresponde es el tinnitus. Vértigo, eso, convulsiones nos falta aquí, ¿no? Letargo, convulsiones y quicardia. Está ahí abajo. Ya me parecía extraño que no aparece. Lo que no habíamos hablado hasta ahora, acidosis metabólica. Ya es para lo último, que va a provocar un fallo multiorgánico. ¿Cómo se realiza la historia o el diagnóstico? El diagnóstico con la historia clínica, para saber si hay antecedentes o no de haber consumido aspirina. Luego, examen físico. Estoy repitiendo, ya lo habíamos dicho arriba. ¿Sí? Y luego, el diagnóstico de laboratorio. Cuando se sospeche de una intoxicación con aspirina, después del examen físico, el diagnóstico, se debe realizar el examen de laboratorio. Para ello tenemos métodos directos. Los métodos directos son aquellos
que van a determinar el tóxico o sus metabolitos. Sí, por ello tiene ahí, ¿no? Para determinar aspirina. Los métodos directos investigan el tóxico, en este caso la aspirina, o sus metabolitos. Eso es un método directo. Ahora, existen muchos métodos. Uno de ellos que vamos a indicar es métodos con instrumentos y métodos sin instrumentos, entre los directos. Las muestras pueden ser todas las que usted se imagine. Orina, vómito y cuando está muerto, todas sus vísceras. El páncreas, el vaso van a servir. Con esas muestras buscamos la aspirina o su metabolito. En este caso, 1, 2, 3 son métodos sin instrumentos. Colorimetría, para eso se utiliza el cloruro férrico, que ya lo hemos hecho muchas veces en clases. En caso positivo me va a dar un color lila. Volumetría, para eso se va a titular el ácido con hidróxido de sodio. Y de esa manera voy a saber cuánto de ácido había. Gravimetría, va a precipitar. ¿Con qué reactivo? En este caso con el acetato de plomo. ¿Cómo se elige el método? Claro, en función a la disponibilidad. Yo tengo el B, voy a trabajar con el B, pero también va a depender de la experiencia del analista, del trabajador.